la marca astral en la carta de Robert Oppenheimer y del actor que lo interpreta, Cillian Murphy. Entonces, hablemos de este tema. Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 a las 8:15 a.m. en Nueva York, Estados Unidos. Esta hora, pues, no es que esté completamente recontraconfirmada. Además, era 1904, no sé qué tanta rigurosidad haya con la hora de nacimiento, pero pues muchas páginas manejan esta hora, lo que nos da un sol en los primeros grados de Tauro, ascendente Géminis, luna en Cáncer. ¿Qué puedo decir? Yo creería que si él nació unas horitas más tarde, tendría el medio cielo en Aries y sería ascendente Cáncer, lo que nos indicaría que es el padre de la bomba atómica. El medio cielo en Aries da para que seas el pionero muy, muy fuerte en algo y sobre todo en algo que tiene que ver con temas bélicos y armamentísticos, que sería el arquetipo Aries, que es pionero, es guerrero. Entonces daría más un medio cielo, una ambición ariana, y un ascendente Cáncer que pues lo proyecta nostálgico, melancólico, muy metido como en su mundo interior, como lo describen a él en las biografías, como era su personalidad, más dada como a la melancolía, a la depresión, y bueno, y a tener fuertes también problemas psicológicos, pero si hacemos el análisis también con esta carta de medio cielo en Piscis y ascendente Cáncer, pues también podemos ver marcas interesantes. Si la asumimos como que sea cierta, también es una hipótesis muy interesante, porque un medio cielo en Piscis nos da una ambición de quiero salvar a la humanidad, quiero ser el salvador de la humanidad, quiero trabajar para temas humanos. Y la personalidad geminiana también es muy ecléctica, y muy cambiante, muy bipolar, y pues a él también lo describían con una personalidad así como cambiante, como ecléctico y contradictorio, como si él tuviera una personalidad contradictoria, como una persona que es muy buena como para liderar ciertos procesos académicos como Géminis, pero al mismo tiempo muy introvertido, muy solitario, muy metido en su mundo, y también ecléctico y contradictorio con sus posturas políticas, pero ¿para quién trabajaba? Porque en el fondo, los que leemos su biografía sabemos que él era más como de tendencias comunistas, izquierdistas, pero estaba trabajando para el oficialismo de Estados Unidos, para proyectos de seguridad oficial de Estados Unidos. Entonces esa también podría ser como la personalidad ecléctica y contradictoria de Géminis. Y ese medio cielo en Piscis es quiero salvar a la humanidad. Y también por ahí en la biografía se dice que era un coleccionista de arte, o sea, quiero un conocimiento oceánico. Esa es la ambición pisciana, es quiero abarcar como muchos escenarios, quiero profundizar. Entonces no era solamente la pasión y el amor por la física, las matemáticas y las ciencias, sino también por las artes. Entonces es como que podría ser ahí esa gran ambición de él, y también una ambición de influir para cuestiones muy grandes, para como quiero ser un influencer, ese medio cielo en Piscis, quiero ser un influencer de cuestiones muy, muy grandes, de proyectos humanos muy grandes que influyen y que sí cambian la vida de muchas personas en la humanidad. Entonces también podría verse desde ese punto de vista, pero siempre hay que recordarle a la gente, esta carta también podría ser, ¿por qué? Porque hay que diferenciar
entre el sol y el ascendente. Hay que hacer una diferenciación bien grande. El ascendente es la personalidad, el medio cielo, más que profesión, vocación y oficio, el medio cielo también es tu ambición y la energía que tiene tu vocación, profesión y oficio. Los estudios en física, los estudios en ciencias puras, los podríamos ver en el eje de casa 9 y casa 3. Ahí podríamos ver los estudios y toda esa influencia en los ámbitos académicos y universitarios, porque él se convirtió en un profesor muy importante que incluso siguió los pasos de Einstein y ocupó los puestos de Einstein en estos institutos importantes de Estados Unidos. Entonces, por eso vemos ahí un Saturno en Acuario en la casa 9. La casa 9 es la casa de los estudios universitarios, entonces, y es la casa 9 de la enseñanza, de ser profesor, entonces, y de las universidades. Entonces, bueno, ahí vemos una posición muy fuerte para ser profesor, un Saturno en casa 9 y tener como una influencia bien fuerte desde el plano académico. Pero la vocación, profesión y oficio que se ve en casa 10 no necesariamente le está indicando a la persona es que tienes que ser físico, matemático, entonces tu medio cielo es en Acuario o en Géminis o en Capricornio o en Tauro, no, o en Virgo, no. Este medio cielo en Piscis es como su gran ambición, o sea, los estudios, lo que nosotros estudiamos o lo que trabajamos es simplemente una excusa para cumplir nuestra gran ambición. Y la ambición de Robert Oppenheimer era ser una persona que influyera muchísimo en el mundo. Esa era su gran ambición, influir a toda costa en las cuestiones humanas. Y lo hacía pues a través de su carrera, de su profesión, de sus estudios, que eran estudios más que todo, casa 9 en Acuario, estudios acuarianos, pero una ambición pisciana que era ser una persona que influye en la humanidad, que influye en sus estudiantes, que influye en la nación, que influye en temas de seguridad, o sea, como que influye en todos los escenarios. Ese es un medio cielo en Piscis, porque estamos como muy acostumbrados a que los medios cielos en Piscis son el señor que practica yoga, la que lee el tarot, el médico, el veterinario, el rescatista. No solamente esos son los medios cielos en Piscis, el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta, el sanador. No, también es una persona que su máxima ambición es influir a toda la humanidad, generar una gran influencia en toda la humanidad. Pero entonces, llego al punto de que hay que diferenciar entre el sol y el ascendente. Hay que hacer una gran diferenciación y entender ese medio cielo en Piscis, como entenderlo para Robert Oppenheimer en caso de que esta carta sea cierta. Entonces, la personalidad, el carácter del ser, nos la marca este ascendente Géminis con Mercurio en Tauro y en casa 12. Entonces ahí vemos una personalidad ecléctica, contradictoria, ambivalente. La gente que lo describe dice pues como que él era muy cambiante y con posiciones contradictorias, es lo que les explicaba, que tenía esas tendencias comunistas, pero terminó trabajando para todos los temas y proyectos oficiales de Estados Unidos. A su vez, una personalidad que aunque manejaba mucho liderazgo, también era muy dada como a un mundo secreto, oculto, a su soledad, a su introversión, a meterse mucho en sus estudios a tal punto que se le olvidaba comer
por estar estudiando, por estar metido ahí puede ser en sus laboratorios, en sus escenarios de estudio y de soledad, porque también prefería la soledad de los estudios, esa hambre que tenía por conocer, que compartir con amigos o mucha gente. Entonces, esa es la casa 12. La casa de esa soledad y esa sed de estar en ese escenario donde actúa su personalidad. Aunque tenga una personalidad geminiana que puede llegar a ser muy abierta, el profesor que influye en los estudiantes, el doctor que influye en los institutos o en los proyectos oficiales o en los institutos académicos o en proyectos oficiales. Eso es muy geminiano porque está muy abierto, pero a su vez es introvertido. Un Mercurio en la 12. Y Mercurio en Tauro también nos habla de una personalidad que concreta, una personalidad que puede concretar o que tiene el destino de llegar a concretar todo lo que se propone, de llegar a darle forma. Tauro es el signo que le da forma a los pensamientos. Entonces, el destino de él no solamente era geminiano, ser profesor, ser un intelectual, ser un hombre de conocimientos, sino también concretar sus experimentos, concretar sus ideas en cosas muy, muy tangibles, como lo es una bomba atómica. ¿Ok? Bueno, esa es su personalidad, el destino que él tenía que enfrentar, pero el sol es su gran poder. Recuerden, el sol es el gran poder que tiene una persona, que tiene un ser humano. Entonces, él nace con el sol en los primeros grados de Tauro, muy cerca de Aries, el 22 de abril, y estos días se pueden llegar a llamar entre el 18 de abril al 22, 23 de abril. Se le conoce como la cúspide del emprendimiento. En Aries tengo ese fuego para emprender y en Tauro concreto. Entonces, las personas que nacen en esa cúspide con el sol entre el 18 de abril al 23 de abril son personas que pueden llegar a concretar, a darle forma a todo lo que quieren emprender. Son personas que tienen el valor para empujar procesos y también para concretarlos. O sea, muy tercos también en concretar lo que se proponen y sacan adelante. Además tiene 2 planetas en Aries, ahí lo que es la conjunción de Venus y Júpiter, que son muy benefactores en el signo de Aries y en la 11. En esa casa 11 de los proyectos colectivos. Recuerden que él participó en el proyecto Manhattan, que desarrolló las primeras armas nucleares en la Segunda Guerra Mundial, y trabajó en muchos más proyectos oficiales, tuvo mucha influencia en todo el mundo académico. Entonces, esa casa 11 es muy nutrida, está llena ahí, tiene el Sol, Júpiter, Venus y tiene a Marte. Y Venus y Marte están en mutua recepción o colaboración. Venus está en Aries, Venus que es regente de Tauro está en Aries y Marte que es regente de Aries está en Tauro. Entonces es una casa 11 muy rica, muy nutrida. Él tiene mucha influencia en cuestiones sociales y de hecho si ustedes ven toda la carta, más que todo desde casa 7 hasta la 2 es donde hay ocupación. En las otras casas, que es la 3, la 4, la 5 y la 6, está más desocupadita, lo que viene a indicarnos que es una persona que va a trabajar más o sea, como que viene a este mundo, a este destino, a trabajar en todas esas cuestiones sociales, en todos esos proyectos de gobierno o proyectos humanos, pero que los temas personales están un poco como más quietos, pueden ser menos activos. Está muy activa es su vida profesional y su influencia
humanista y su influencia social está supremamente mucho más activa, la parte académica, sus contratos, todo lo que es desde casa 7 hasta casa 2. Eso, ahí hay actividad, las otras partes son como que suceden en su vida, pero no son como tan activas, tan dinámicas. Entonces, bueno, si ustedes ven, sí, una casa 11 muy rica, muy nutrida, que nos habla de esa influencia en esos proyectos sociales, en esos grupos sociales. Y bueno, Aries es importante ahí por lo que venimos hablando de ser el padre de la bomba atómica. Entonces, esos dos planetas en Aries y en casa 11, donde él influye, que es como lo que tú le dejas a la humanidad, ¿sí? Es muy ariano. Y además el Sol, en esa cúspide de emprender en algo, lo hace muy, muy padre en eso, porque está ahí, y en su Sol, aunque es un Sol en Tauro, tiene todavía la influencia ariana de ser un padre que concreta, porque recuerden que Aries es el padre, es el primero, es el que da el primer paso en ese tema. Entonces, por eso es el científico que inició con todo este tema de las bombas nucleares. Sin embargo, pues en su biografía también él tiene, después obviamente de que hacen esas pruebas de bombas nucleares, la primera prueba fue en julio del 45 en Nuevo México, se hace como el ensayo de la primera bomba nuclear, y luego en agosto del 45, en plena Segunda Guerra Mundial, pues se explotan las bombas en Hiroshima y Nagasaki en Japón. Y bueno, eso da por finalizada la Segunda Guerra Mundial, obviamente, ya es contundente. Entonces, también ahí podemos decir que hay una ambición, la ambición pisciana es una ambición por finalizar procesos. Entonces, de pronto cuando él estaba en ese proceso de experimentos y de crear las bombas, su ambición era que se finalice la guerra para una cuestión humana, porque necesito salvar a la humanidad, pero lo que él no se imaginaba es que todo final es el comienzo de algo. Entonces, mi ambición era finalizar una guerra, pero terminé siendo el que inicia todo un proceso de carrera armamentística que implicaba o que implica todavía la destrucción del planeta. Por eso, cuando él vio lo que sucedió en el primer ensayo nuclear en julio del 45 en Nuevo México, él dijo, me he convertido en el destructor de mundos, y efectivamente, pues al mes siguiente arrasaron con esas dos ciudades de Japón, con todas esas personas, un desastre impresionante. Entonces, aunque tu ambición sea finalizar un proceso, todo final implica un comienzo, porque estamos en un mundo que es cíclico, no es lineal, no hay comienzos y finales así, sino que todo es cíclico. Eso es lo que nos enseña la rueda astral. Entonces, él nace en una cúspide que, aunque es Tauro, concreta, logra darle forma a sus ideas. También tiene mucha energía ariana, que es la energía de la guerra y de emprender un nuevo invento. Entonces ahí también podemos comprender cómo pues esta carta sí encaja en lo que es Robert Oppenheimer, en lo que es su vida, en lo que marca su vida. Y además vemos la Lilith junto al nodo sur y en Piscis y en la casa 10. Es decir, que ese afán, que esa ambición profesional de ser un influencer para el mundo,
para toda la humanidad, él tenía que soltarla porque allí había algo tóxico. Allí estaba ese veneno que pues ensuciaba a la humanidad, que la contaminaba y que la destruía. Entonces él tenía que soltar esas ambiciones profesionales. Y el nodo norte en casa 4 y en Virgo nos hablaba de realizar de pronto trabajos más humildes, más sencillos, más concretos, de un menor servicio, de pronto de una menor influencia, pero para un bienestar mucho más interno, para su vida íntima, familiar, para su tranquilidad. Entonces, bueno, la vida no le permitió hacer, o él no decidió incorporar la lección. Obviamente que después de todo este tema, él se arrepintió de lo que había hecho y empezó a hacer un trabajo como más humanista de oponerse a todos estos asuntos armamentísticos y nucleares. Y ahí se entiende por ese Saturno, que es el profesor, Saturno en Acuario, ese profesor desde la casa 9, que es el profesor de física, generando límites para un Mercurio en Tauro, para una inteligencia que concreta armas, que fabrica armas, para una industria armamentística que busca enriquecerse con el uso de las armas o que busca, bueno, o ganar guerras y bueno, todo lo que es la carrera armamentística. Entonces, este Saturno quiere ponerle límites a esas inteligencias que él mismo en algún momento promovió y participó. Entonces, ahí está la limitante entre casa 9 y casa 12. Casa 9 es la verdad que tú ya viste con tus propios ojos, que tú ya experimentaste, que es tu sabiduría. Y casa 12, las creencias del mundo y de esos otros. Entonces es una lucha entre creencias e ideas que se le generan. Y él va a lo largo de ese camino donde él hace una lucha contra todo este tema de armas nucleares, pues va a encontrar problemas, va a encontrar resistencias, va a encontrar enemigos muy fuertes. Por eso vemos la oposición Neptuno-Urano. Neptuno en su casa 1 como esa persona que estuvo navegando en esas aguas profundas, en esa oscuridad profunda, pero luego tuvo como una emancipación, tuvo como una revelación, pudo ver la verdad de esa situación y pudo darse cuenta de cuál debería ser el verdadero amor por la humanidad, pero al frente tiene a Urano desde casa 7, que son enemigos que están en una revuelta, que están en una guerra, que están en una alteración. Y esos son los enemigos tan grandes que se le marcan en su vida, enemigos que lo confunden, enemistades que lo mantienen siempre a él atemorizado y también que desarrolla grandes problemas psicológicos y desarrolla frustraciones y desarrolla momentos de desesperación, como lo describen en la biografía. Entonces, por eso vemos ese Neptuno también ahí en casa 1 de su personalidad, matizando una personalidad con problemas, con fuertes también problemas psicológicos. Bueno, también la ideología política, siendo él nace en Nueva York, pero él es de origen judío y alemán, sus ancestros, y él es agnóstico y también tiene tendencias comunistas porque su esposa era una chica comunista muy activa en la Universidad de California, de Berkeley, y su hermano también estaba metido en todo ese activismo comunista en partidos de izquierda de Estados Unidos. Yo creería que él también lo era, solo que por sus trabajos a los que él estaba convocado a participar, pues él
él tenía que ser muy ecléctico, muy doble cara, muy Géminis. Ahí estaría el Géminis, el que pues tengo como un corazón allí y otro corazón allá. Y un tiempo pues trabajo creando la bomba atómica, pero otro tiempo mi trabajo es en contra de eso. O sea, una vida de contradicciones que pues es la vida de los seres humanos, porque los seres humanos somos cambiantes y cambiamos a través de las experiencias. Las experiencias nos atraviesan y nos cambian. Y qué bueno que podamos descubrirlo, que podamos cambiar y que no nos quedemos siempre como atorados y ahogados en la oscuridad, sino que también podamos soltar esas sombras. Y yo creo que de pronto en parte sí, él pudo soltar esa sombra para hacer de pronto trabajos más pequeños, para trabajar en cosas un poquito más concretas, Virgo, pero que no fueran tan destrozadoras de la humanidad. Lilith en Piscis tenía que destrozar esos inventos que dañaban a la humanidad. Entonces, su ideología política, Casa 9 en Acuario, nos da una ideología política que es radical, que es comunista, pero que por su personalidad Géminis la tendría que esconder en varias ocasiones. Quirón, allí en los últimos grados de Capricornio, podría ser heridas del sistema. El mismo sistema de pronto intentó atacarlo, intentó herirlo y afectó su economía o la de su pareja o la de sus seres queridos. Ahí se podría también como algo, esto sí lo digo sin conocimiento de causa, no sé, ni siquiera he visto la película y no es que sea experta en su biografía. Pude leer algo como para comprender algo la carta astral y llevar un poco el tema astral al debate. Bueno, ahora sí nos vamos a ver a Cillian Murphy. Él es del 25 de mayo de 1976. Él es el actor que actualmente pues interpretó a Robert Oppenheimer. Y pues vamos a entender por qué pues Cillian no tiene una hora de nacimiento clara, no está clara su hora de nacimiento. Entonces hay pues como controversias en qué ascendente sea Cillian. Muchos les dan ascendente Leo porque es actor, hace parte del show de Hollywood y de pronto por estos meses del mes de Leo es en cuando su imagen y personalidad se resalta. Entonces y eso nos daría un sol de casa 10. Entonces sí, Cillian podría ser ascendente Leo, claro que sí. Pero no estamos seguros, no sabemos. De todas maneras, Cillian al nacer ese 25 de mayo del 76 es un sol en Géminis. Un sol en Géminis que viene a interpretar un personaje ascendente Géminis. Entonces, qué mejor que una persona que sabe muy bien la esencia de lo geminiano para interpretar a un Géminis. Entonces, por esa razón también este actor coincide arquetípicamente con Robert Oppenheimer. Yo siempre he dicho, los actores se parecen a sus personajes en algo y por eso tienen esa facilidad de interpretarlos. Cillian Murphy nació en el año del dragón del fuego, ya para astrología china. Y si ustedes ven sus ojos, aunque son unos ojos azules, son como que transmiten mucho fuego en su mirada, el mismo fuego que genera una bomba atómica. Entonces, yo creo que este era el actor que encajaba. Ese nodo norte en Escorpión nos dice que él evoluciona trabajando con personajes así, con personajes que tienen una transformación crítica, una transformación como la del ave fénix, una transformación alquímica, como dicen por ahí, pero una verdadera transformación alquímica. Alguien que realmente se arrepiente de haber hecho lo que hizo, de haber hecho como esa maldad sin pretenderlo y luego pues
intenta luchar en contra de eso o dar conciencia y batallar, ganándose fuertes enemigos políticos como fue Robert Oppenheimer. Entonces, Cillian Murphy llega al éxito trabajando personajes críticos, personajes que tuvieron una transformación profunda en sus vidas y que marcaron cambios radicales y que de pronto tienen cierta asociación con la muerte y con la destrucción. Entonces, a Cillian Murphy le va muy bien trabajando con esos personajes por ese nodo norte en Escorpión. Si analizamos la casa 5 de Robert Oppenheimer, la casa 5 son las creaciones, lo que uno crea como tal, su obra creativa. Y esta casa 5 nos cae en Libra. Libra también tiene esa dualidad de la guerra y la paz. Entonces, él crea una situación de guerra y de paz, porque esa es la contradicción también que maneja Libra, como las dos partes de la balanza. La balanza tiene dos partecitas, entonces en una de esas está la guerra y en la otra la paz, pero siempre actúan juntas. Entonces, obvio que esto tiene que ver con un mecanismo de guerra, pero la idea era acabar la guerra con ese mecanismo, con esas bombas atómicas. Y a partir de ahí, a partir de que, pues, las potencias tienen bombas atómicas, es por esa razón que no han vuelto a haber guerras entre las potencias. No han habido esas guerras mundiales porque no ha habido guerra entre potencias, porque sería la destrucción del planeta. Si hay una guerra entre Rusia, China o Estados Unidos, sería la destrucción, el acabose del planeta, o entre Inglaterra, Francia, Alemania, porque son las potencias y son las que tienen bombas atómicas. Entonces, a partir de eso, ya las potencias no luchan entre sí, sino que atacan, se concentran en hacer guerras hacia países pequeños. Por eso la guerra de Rusia hacia Ucrania. Entonces ahí lo que vemos es que fue una forma, también un armamento que trajo la paz. Las creaciones se ven en esa casa 5. Entonces, también una creación de paz y de guerra. Casa 5 en Libra, con su planeta regente Venus en Aries. Entonces, el signo opuesto. Entonces, él estaba creando la paz, pero con un armamento. Además, en conjunción, Venus en conjunción con Júpiter, potenciado, o sea, una creación muy potenciada que era armamento, que era armas, una creación de armas en Aries. Entonces ahí podemos ver eso. Obviamente esto es un tema súper contradictorio, porque si ustedes se dan cuenta, o sea, es como un debate filosófico en últimas lo de la guerra y la paz, porque si ustedes se dan cuenta, bueno, la bomba atómica finalizó con las guerras entre potencias porque ya entre ellos no se pueden disparar porque sería el fin del planeta. Entonces tienen como esas precauciones. Si ustedes se dan cuenta, los países como Corea del Norte, Irán, y bueno, todos estos países que tienen bombas atómicas, pues no han sido invadidos precisamente por eso, porque han creado su armamento nuclear, por eso no los han podido invadir. Entonces, en sí es como algo que también como que les ofrece una protección o su paz o su no invasión. Entonces es complejo indicar si el invento fue bueno o fue malo, o sea, es como les digo, era un invento para finalizar un proceso de guerra, pero también dio el comienzo de otro proceso que era la amenaza nuclear y todo lo que ha sido la Guerra Fría, que hasta la presente pues no tiene fin. Es una tensión ahí fría, como lo vemos ahora con la guerra de Rusia y Ucrania. Porque si Rusia quisiera aplicar una bomba atómica sobre Ucrania, creo que Estados Unidos y la OTAN no podrían responder, no podrían hacer nada, se sentirían impotentes, porque donde ellos la usen en Rusia, pues los otros siguen enviándola y se acaba el planeta. Entonces, por eso también
la OTAN no puede hacer nada al respecto sobre las invasiones que haga Rusia. Y también se comprende la actitud de defensiva que ha tenido Rusia de invadir Ucrania, porque pues la OTAN, Estados Unidos, pretendía poner bases militares en un país que es pegadito a ellos. También vemos que si entendemos esa posición de guerra frente a la amenaza que estar tan cerca del otro significaba. Porque si China pusiera bases militares en México, de seguro Estados Unidos invadiría México. O sea, aquí es ver el ajedrez completo y no ponernos a apoyar a ningún bando, sino entender cómo es que actúa esta estrategia de guerra, cómo cada uno actúa desde su interés de defender lo que ellos consideran propio. Entonces, por eso actúan de esa manera. No lo vemos como este es el bueno, este es el malo, no, sino entendemos, esto es lo que está pasando. Ahora bien, hay que tener cuidado con Rusia porque en los próximos años Plutón en Acuario va a pasar por el Sol, sobre el Sol de Rusia. Y ustedes ya saben que Plutón es un planeta muy dado a estos temas de explosiones nucleares. Entonces hay que tener cuidado de que Rusia en los próximos años la llegue a explotar. ¿Qué pasaría ahí? ¿Los otros responderían o finalmente no? Pues se silencian porque implicaría el fin del planeta. Entonces, ¿qué pasaría realmente? Esto es un debate tanto bélico como filosófico como astrológico, muy tremendo de analizar, muy difícil. En la carta de Oppenheimer vemos un Saturno en trígono a Plutón. Saturno en Acuario, concretar lo que es un invento impresionante. Un invento impresionante. Y Plutón en Géminis, que pues Plutón es la energía de la destrucción, es la misma energía nuclear. Pero en Géminis nos habla de variedad de tipos de energía nuclear, nos habla de una visión también como que apoyo y no apoyo, como cambiante frente a este armamento nuclear. Y pues el trígono es concretar, el trígono Saturno-Plutón se concreta, ese armamento, esa energía, esas bombas nucleares se concretan. Ese es el trígono Saturno-Plutón. Y pues un Sol en Tauro es que tiene el poder y la capacidad de crear toda una ingeniería impresionante. Todo lo que es ingeniería, o sea, concretar algo, llevarlo de las ideas, de las teorías, hacer toda una ingeniería como fue el proyecto Manhattan, que tenía más de 100,000 trabajadores en eso de las bombas, para acabar con esa Segunda Guerra Mundial, porque ya Alemania estaba desarrollando esas bombas. Eso es un proyecto de ingeniería que necesita mucho método, organización y como mover mucho, como mover mucha fuerza. Ese es el toro, Sol en Tauro, la ingeniería para poder hacer todo eso. Entonces, ahí está representado ese tema. Finalmente, Nodo Sur en conjunción con Lilith en Piscis. Soltar aquello que le hace daño a la humanidad y trabajar mejor, Nodo Norte en Virgo, trabajar y servir mejor para generar productividad y rendimiento, soluciones para la industria, para la economía de su patria, Estados Unidos, casa 4, trabajar más como para la patria, pero abandonar eso que le hace daño a toda la humanidad. ¿Sí? Nodo Sur en Piscis. También en un medio cielo en Piscis puede ser que lo que yo busco, la gran ambición se me convierte en obsesión. Entonces las obsesiones no solamente se ven, por ejemplo, en Escorpión,
en Virgo, que también es obsesivo compulsivo, sino que también lo obsesivo, o en Tauro, que es esa terquedad, también lo obsesivo, lo profundamente obsesivo se puede ver en Piscis. Entonces como que esa obsesión por sacar todos esos inventos adelante también era algo que él tenía que soltar, pero bueno, no lo hizo. Estamos en unos días con la energía de Leo muy activa, que es la energía del liderazgo y de cómo usamos nuestros talentos y nuestro liderazgo, ya sea para el bien o para el mal. Entonces, es pues como también como un debate filosófico, un debate que genera muchas contradicciones. ¿Para qué estamos usando nuestros talentos? Si para el bien o para el mal, ¿hasta qué punto llegamos al bien? ¿Hasta qué punto llegamos al mal? ¿Hasta qué punto servimos? ¿Hasta qué punto debemos soltar ese poder y ese liderazgo? Entonces, pues Oppenheimer sirvió hasta cierto punto, usó sus talentos, sus dones, pero luego se desligó y eso, soltar ese poder, pues le trajo muchos enemigos. Le trajo muchos enemigos y muchos problemas. Entonces, bueno, ahí está puesta en escena esta carta y este mes de Leo, que también nos habla de hasta dónde tenemos que llegar a soltar poder, control, liderazgo y soltar creatividad. Entonces, pues, bueno, ahí están las marcas de ambos personajes, Robert Oppenheimer y Cillian Murphy. Coincide muchísimo el actor, la marca astral del actor con la del personaje interpretado. Igual que Barbie, como lo decía yo en el video de Barbie. Esta actriz que, pues la rubia que todos conocemos, interpretando a Barbie, entonces también hay una coincidencia allí, Margot Robbie interpretando a Barbie, siendo Margot Robbie ascendente Cáncer, Sol Cáncer, como arquetipo Cáncer, interpretando a una muñeca que tiene energía Cáncer. Lo mismo pasa con Cillian Murphy interpretando a Robert Oppenheimer. Los arquetipos Géminis ahí también se ven representados. Bueno, espero que te haya gustado esta explicación. Dale me gusta, coméntalo, compártelo y no te pierdas todas las listas de reproducción que hay en mi canal. Chismosea por allí y revisa toda la información que doy para ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.